Rina, buenas tardes, Roselia. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, vamos a dar inicio. Buenas tardes, compañero. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra clase, continuando con el tema de letra de cambio. Por favor, activar sus cámaras, todos los compañeros, por favor, a excepción los que vienen pues en bus o en moto o van manejando, ¿verdad? Ellos pues están exentos. De lo contrario, por favor, todos activando sus cámaras. Hace unos minutitos le subí a la página de Classroom una imagen de una letra de cambio. Y se la subí porque es referente a la vista, ¿verdad? Que ya la estudiamos la clase anterior. Entonces, para que nos demos una idea de cómo es una letra de cambio, más adelantito la vamos a explicar bien detalladamente quién es el creador, el librado y el beneficiario, ¿verdad, compañeros? O el tomador. Entonces, en este sentido, nos quedamos con las clases de fechas de vencimiento o la subclasificación de las mismas, ¿verdad, compañeros? Entonces, estamos todos ubicados en el artículo, ahorita les digo el código de comercio, 443, por favor. Entonces, en la clase anterior vimos a la vista, que se pone pues a la vista de la persona que tenga que cumplir con la obligación y a partir de que lo vea, pues tendrá que pagar. El beneficiario tiene un año para cobrarlo, ¿verdad? Tiene un año para cobrar. Ahora vamos. Buenas tardes, Edis. ¿Sí, Johanna? ¿Le escuchamos? Buenas tardes, licenciada. Sí, justo me quedé con esa duda la clase anterior y era si transcurrido el tiempo del año, digamos, si el beneficiario no lo pone a la vista del girado, prescribe el derecho de ese cobro, o sea, pierde ese derecho el beneficiario de cobrarlo. Fíjese, compañera Johanna, que sí, él perdería ese derecho, puesto que es bien claro el momento de aceptar, ¿verdad? Aceptar esa letra de cambio que es un pagadero en un año. Y si prescribe ese derecho, el librado o quien tiene la obligación de pagar, pues queda exenta de la misma, ¿verdad, compañeros? Queda exenta de la misma. Entonces, sí, muy buena pregunta, Johanna. Muy buena pregunta, si queda exento e inclusive, ¿verdad? Si él intenta cobrarlo años anteriores, pues su medio de defensa es no pagar y que al momento de que pueda acudir a un órgano jurisdiccional con este título de crédito, ¿verdad? El mismo juez se dará cuenta o se va a dar cuenta del plazo que transcurrió. Es decir, el plazo de su creación desde inicio hasta su finalización para el cobro del mismo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí queda, no sé si queda clara ahí su duda, Johanna. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy bien, de nada. Entonces, muy bien. Vamos a continuar con el numeral 2, o subclasificación sería el 4.2, si no estoy mal, a cierto tiempo vista. Entonces, vamos a cierto tiempo vista. Solo quiero corroborar algo acá. Permítanme. Algo es bien importante que no lo anotamos. ¿Dónde está, licenciada, ese plazo que usted está hablando de un año? Porque ahí en ese artículo no está. Entonces, al artículo 443, numeral primero, me le adjuntan el artículo 464. 464, por favor. Y en el 464 me van a subrayar con marcador anaranjado o fluorescente o el marcador que ustedes tengan designados cuando hablan de plazos, cuando está refiriéndose al artículo a algún tiempo.
Entonces, al 464, por favor, ¿me le puede dar lectura? Oscar Alejandro, ¿está ahí? En el artículo 464 de su Código de Comercio. Buenas tardes, Lick. ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Sí, sí lo escuchamos, Oscar. Artículo 464, ¿verdad? Sí, así es. Artículo 464, letra de cambio a la vista. La presentación para el pago de la letra de cambio a la vista deberá hacerse dentro del año que siga la fecha de la letra. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo, si lo consigna así en la letra de cambio. El librador podrá en misma forma ampliarlo y prohibir la presentación antes de determinada época. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Ahora bien, aquí surgen otras dudas también respecto a lo que estaba preguntando su compañera Johanna. Si la letra de cambio dice únicamente a la vista y, por ejemplo, estamos 16 de marzo, inició el 16 de marzo del año pasado, 2022. Entonces, si en la letra de cambio el que la creó, es decir, el librador, recordémonos de ese elemento, quien la hizo, no la amplió y no colocó nada referente a ese plazo, la fecha del vencimiento de la letra de cambio es un año, compañeros. Es decir, si el beneficiario no la cobró, es su problema, ¿sí? No la puso a la vista, es el problema del beneficiario. Quien sale ganando es el que tiene la obligación de pagar, es decir, el librado o el girado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El único que puede ampliar ese plazo es el que la hizo, el que la creó, es decir, el librador, compañeros. ¿Quién es el único que puede ampliar el plazo de una letra de cambio? El librador. Él es el único, el que puede ampliarlo. Bueno, eso estamos hablando de ampliación. Ahora bien, aquí viene algo bien curioso porque también quien la crea puede colocar, ¿verdad? Vamos a colocar, si ustedes desean, todos se ubican en la imagen que yo les subí. No la puedo compartir, les voy a decir por qué, porque si la comparto se me pone demasiado lento el internet y pierdo la señal con ustedes. No sé por qué, pero eso sucede. Entonces, los que tengan ahí a la mano o a la vista la imagen que les subí a la página de Classroom, se pueden ubicar, por favor, ahí conmigo ahorita para darle seguimiento. Entonces, arriba dice modelo de letra de cambio, modelo de letra de cambio girada a la vista. Entonces, lo primero es letra de cambio. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, el ejemplo es más que todo cuadrado, ¿verdad? Está dentro de un cuadro la letra de cambio. El nombre del título de crédito lo lleva. Ahí está. Ahí dice letra de cambio. Fecha, por supuesto que ahí viene la fecha. Guatemala, 30 de junio del 2008. A la vista. Es lo primero que calza el creador para que se dé por enterado el girado y el beneficiario en qué términos se va a pagar o se va a cobrar. ¿Quién va a pagar? El librado. ¿Quién va a cobrar? El beneficiario. Entonces, el creador lo está calzando al inicio de la redacción de su letra de cambio para que estén ellos conscientes y ellos estén sabidos, informados, notificados de la forma de fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, dice, a la vista, se servirá a usted pagar esta única letra de cambio. Acá es también importante indicar que es única letra de cambio. ¿Por qué? Porque yo les puse un ejemplo de 20 letras de cambio, ¿verdad? La clase pasada. Entonces, se puede firmar, se pueden aceptar muchísimas letras de cambio, pero el creador está especificando que acá solo hay una, ¿sí? Vamos bien. Entonces, se servirá a usted pagar esta única letra de cambio a la orden, ¿verdad? Recordémonos que la letra de cambio es únicamente a la orden, pero se puede colocar igual. A la orden de Federico Pérez Sosa, la suma de 4,000 quetzales, ¿ok? Entonces, ¿quién es el librado, licenciada, en ese revoltijo de nombres que hay? Porque después
Después viene el primer nombre que aparece es Federico Pérez Sosa, ¿sí? Estamos todos ahí con la lectura para que vayamos entendiendo poquito a poco. Entonces, el primer nombre es Federico. En este caso, se está dando la orden a Federico que pague, ¿sí? Se le está dando la orden a Federico que pague. Entonces, acá viene lo interesante, aparece otro nombre. José Estuardo Hernández Cos, y ahí está la dirección y la dirección exacta de él, ¿verdad? Y después está Julio Elías Vázquez Ramírez. Pero esto es bien curioso. Recordémonos que ahí arriba, a la par del nombre José Estuardo aparece una letra F, que esa letra F representa una firma, compañeros, ¿sí? Una firma. Entonces, por analogía, quien firma el documento según el 385 es quien lo crea. ¿Quién es el creador ahí? José Estuardo Hernández. Entonces, si ustedes pueden hacer sus anotaciones y para que ustedes vayan como desglosando muy bien toda esta letra de cambio, entonces, el primer elemento o el primer elemento personal que es Federico Pérez, él es el girado, quien está recibiendo una orden. ¿De quién? De José Estuardo Hernández. Él lo crea, él lo firma. Entonces, por analogía, ¿a quién le tiene que pagar? Y ahí hay una letra A, 2 puntos. Se le tiene que pagar a Julio Elías Vázquez Ramírez. Él es el beneficiario. Él es el beneficiario, compañeros. Y esta letra de cambio, entonces, cumple con todos los requisitos que indica nuestro Código de Comercio, el 385 y el artículo 441, ¿sí? Ahora bien, a un costado aparece la fecha, ¿sí? Y una F de acepto. ¿Quién está aceptando pagar? Entonces, está aceptando en esa firma. Tendría que ir la aceptación. Recuérdense, la aceptación de una letra de los títulos de crédito. Primero se aceptan y después se da cumplimiento con el pago. ¿De acuerdo? Lo estoy aceptando y lo estoy firmando. Entonces, en este caso, eso queda en blanco por el momento. ¿Hasta qué? ¿Hasta que pague Federico Pérez. Federico Pérez va a pagar y ahí se va a colocar la firma de Federico Pérez y la fecha en donde él está pagando, compañeros. No firma el beneficiario. Quien firma es el que va a pagar. Estoy hablando de la firma que está a un costado, no de la firma de José. Ahí únicamente va a firmar quien lo crea, pero quien lo acepta es quien tiene que pagar. Eso se queda en blanco para mientras. Es decir, yo ahorita creo esa letra de cambio, yo soy Federico, yo soy José, yo la estoy redactando, la redacté en mi computadora de tal, letra de cambio, 4,000. Entonces estás consciente, ¿verdad, Federico? Que tienes que pagar 4,000 quetzales. Vaya, entonces 4,000 quetzales, sí, estoy consciente, vaya, ahorita de una vez. Entonces, vengo yo, que yo soy José Estuardo, y le digo, ¿estás consciente, Federico, que le tenés que pagar a Julio Elías Vázquez? Sí. Mira ahí, y la dirección donde vas a pagarle es esta. La Cuarta Calle, me imagino yo, no sé. Cuarta Avenida, 5-78, zona 1, Ciudad de Guatemala. Ahí te tenés que abocar con él a pagar. Ahora bien, como es un documento a la vista, él te puede buscar a ti, ¿sí? Él te puede buscar a ti. Entonces, tú me tenés que dejar aparte. O sea, eso estoy hablándole yo que esa parte, ¿sí? Entonces, me tenés que dejar tal y tal cuestión, tus datos personales y todo por aquello que tú no cumplas, tu fotocopia de DPI. Esos son requisitos fuera de una letra de cambio. Si ustedes miran, ese es un documento tan sencillo y tan simple porque no lleva ni el DPI de nadie, no lleva la identificación de nadie.
no lleva dónde se puede localizar, el número del trabajo, garantías, o sea, no lleva nada. El documento, si ustedes lo estudian, es de lo más sencillo. Pero ya depende de quién lo crea, qué otros requisitos fuera de le va a pedir. Entonces, mira, déjame tu fotocopia de DPI de ambos lados, la dirección exacta donde vivís y con mucho gusto, pues aquí le tenés que pagar estos 4,000 quetzales a julio. Entonces, ¿cómo está la vista? Ahora bien, ahora vamos a, después de haber desglosado, va a venir, por ejemplo, así en el examen, una imagen, escriba el nombre de quién es el librador, el nombre del librado, el nombre del beneficiario. Ustedes tienen que desglosarlo, analizarlo y que no se confundan. Ahí hay claves. En la misma imagen que les compartí, compañeros, ahí están las claves. A la orden, es decir, se le está girando una orden a Federico que pague. José, aparece una F, entonces, por analogía, quien lo crea firma, ¿verdad? ¿Y quién va a recibir? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. ¿Quién lo está creando? ¿Quién lo firma? ¿A quién se le está dando la orden? A Federico, tienen que pagar. ¿Y quién va a recibir la plata? Julio. ¿A quién se le va a pagar? A Julio. Entonces, después de haber desglosado esto, analizando el 464, José Estuardo, quien lo creó, puede ampliarlo. Es decir, en este caso fue pues, una imagen antigua que yo tomé, de ejemplo del 2018, pero en este caso, entonces, por analogía, compañeros, analizando la fecha y el término de un año, podemos decir que se vence se venció el 30 de junio del 2009, ¿sí? Entonces, como se venció el 30 de junio del 2009, el 28 de junio, si no se había cobrado, por ejemplo, iba a pasar lo que Johanna le causó duda. La letra de cambio se iba a vencer, compañeros, y este julio ni en cuenta y no había cobrado, no lo había puesto a la vista ni nada por el estilo. Pero José, quien lo creó, se recordó y dijo, este julio no va a cobrar la letra de cambio, se le va a pasar la deuda, es bien cleto, se le olvidó y no necesita del dinero porque tiene mucho dinero. Entonces yo el 28 de junio del año 2009 voy a ampliar esa letra de cambio. Yo llamo a Julio y le digo, mira, Julio, tráeme la letra de cambio. Como yo lo creé, yo soy José Estuardo, yo lo creé, yo lo puedo ampliar, solo yo. Julio no puede tocar esa letra de cambio porque él solo va a recibir. Él apareció como beneficiario, no como creador. Aunque él tenga en su poder la letra de cambio para ponerla a la vista, no la puede ampliar. Pero yo vengo y entonces ya la amplío. Entonces yo ahí a un ladito escribo, como tengo bastante espacio en mi letra de cambio, escribo. Se amplía esta letra de cambio a la vista en virtud que el plazo está por vencer. Con esa salvedad que yo haga y coloque la fecha 28 de junio del año 2009, tiene este cuate un año más para cobrarlo. ¿De cuánto se amplía, licenciada? De otro año más. Si no se especificó fecha, porque como es a la vista, entonces solamente con esa palabra que yo coloque. Amplío la siguiente letra de cambio en virtud de que está por vencer el día de hoy, 28 de junio, del año 2009, agarrando este ejemplo. Entonces tengo otro año, tengo hasta el otro 2010 para que este julio cobre esa letra de cambio, ¿sí? Ese es el primer ejemplo que aparece con la ampliación. El que lo crea es el único que lo puede ampliar. Pero para proteger a este Federico, porque pues también es mi amigo y este Julio se puede, no sé, se puede enojar y puede pasar a la semana y a la semana le cobra ya los 4,000 quetzales, puedo colocar una fecha. Eso es lo que nos indica el 464 en las últimas dos líneas. Entonces, el librador podrá en la misma forma ampliarlo, ya lo vimos. Ahora vamos con la segunda. Y prohibir la presentación antes de determinada época. Es decir, ahí va a proteger a Federico, va a proteger al librado, compañeros. Entonces, yo lo estoy creando y digo, ay, pobrecito, este Julio se mira bien mala onda, le puede cobrar a la semana los 4,000 y el Federico no tiene nada.
Mira, pues Federico, yo te voy a proteger y voy a colocar lo siguiente. Ok, se vence en un año, ¿verdad? Estamos en junio. Voy a colocar ahí en la letra de cambio. Prohíbo a la vista tal y tal todo lo que ya leímos, ¿verdad? Y después de los 4,000 quetzales puedo yo colocar. Punto. Me estoy refiriendo a la imagen de ejemplo, compañeros. 4,000 quetzales entre paréntesis, punto. Y continúo yo con la descripción. El cual queda prohibido su presentación antes del mes de diciembre del año en curso. Con eso ya protegí varios meses a Federico para que junte el dinero y le pague a Julio, ¿sí? El cual queda prohibido su presentación antes del mes de diciembre del año en curso. Entonces, queda prohibida su presentación. ¿Por qué? Porque la vista se presenta, se pone a la vista, se pone enfrente. Ese es a la vista. Ahora, para terminar con este a la vista, ¿alguna pregunta, compañeros? Por favor. Yo tengo una, Lic. Sí, dígame, lo escucho y después sácate. Por ejemplo, ¿qué es lo que me consta a mí de que se amplió antes de la fecha de plazo? ¿Qué es lo que me consta a mí como deudor que sí se hizo antes? A usted como deudor, nada. A usted no. Usted está feliz, según usted, en su mundo, que ya pasó la deuda. Entonces no pago. A mí no me la puso a la vista, no pago. ¿Qué? Si, por ejemplo, se presenta en julio. Valga la redundancia, julio se presenta en julio, ¿verdad? Y se lo presenta a usted y le dice, bueno, te pongo a la vista. No, ¿qué te pasa si en junio se venció eso? No, mira, solo se la pone a la vista que el creador la amplió. ¿Sí? Ay, pero yo no supe, por ejemplo, ¿verdad? Yo no me enteré que se había ampliado. No tiene necesidad de notificarle absolutamente nada, porque usted como deudor estaba advertido que tenía un año para pagar. Por eso no se le puede notificar nada a usted. Si lo amplían, queda solo entre el beneficiario y el creador. El deudor, ni en cuenta que se amplió. Pero al momento de ponérselo a la vista, tiene que pagar, porque es un deudor que adquirió, valga la redundancia, una deuda, un librado que tuvo una orden de pagar y no pagó por un año. Entonces, menos excusas tiene para decir, yo no fui notificado, o en qué momento, entonces yo no me voy por notificado porque eso prescribió. Ese tipo de cuestiones, ¿verdad? No tiene la ley, ¿cómo le dijera yo? No da la facultad o no da como requisito la notificación al librado. Fíjese. Gracias, Lic. De nada. Catherine, ¿le escuchamos? Licenciada, si esta vence el 30 todavía se puede hacer la ampliación. ¿O tiene que ser días antes? Sí, se puede hacer la ampliación. El mero 30 se puede hacer la ampliación. Claro que sí. Gracias. No tenga pena. Ahorita vamos a ir viendo sobre fechas, ¿verdad? Por ejemplo, que cayera, no sé, que se creó la letra de cambio un 1 de enero, ¿verdad? Y se vence el 1 de enero, pero como es un día inhábil, la ley protege al librado y se puede hacer al día siguiente, es decir, al 2. Ahí vamos a ir viendo. Ahorita todavía no metamos bien a estos artículos porque los tenemos que desglosar muy bien a la víspera, cuando antes, cuando después, ese tipo de cuestiones, pero la ley siempre protege al indubio pro debitori, ¿verdad? Entonces siempre va a proteger al deudor, al librado. Entonces se le amplía un día más por temas de feriados oficiales, descansos, ese tipo de cosas. Pero de lo contrario, tiene que pagar antes. Sí, Carlos, lo escuchamos y después Jorge. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Según lo que usted dijo, en la parte de la izquierda donde está fecha y firma, el librado firma hasta el momento que va a pagar. Así es. Bueno, pero a mí eso me genera un poco de duda porque el librado, ¿cómo le hace para aceptar una letra de cambio? En el ejemplo que si solo la va a firmar cuando va a pagar, yo puedo hacer una letra de cambio en donde usted sea librado, pero como usted no la acepta, eso es lo que me genera duda. Sí, mire pues, por ejemplo, esto es algo, tiene toda la razón. Inclusive el mismo título es muy informal, por eso les decía, es demasiado informal, ¿verdad? Pero la letra
la letra de cambio, desde el momento que es creada, es porque el librado está aceptando pagar eso. ¿Sí? Está aceptando pagar eso. Ahora resuelvo su duda. Si yo no acepto pagar, si yo no acepto, en primer lugar, si yo no acepto la letra de cambio, estoy aceptando que tampoco voy a pagar. O sea, la aceptación viene unida. La aceptación de que adquirí la deuda y la aceptación de que voy a pagar la deuda. Pero ¿qué pasa si yo no la acepto? Entonces yo no voy a pagar. Entonces no se va a crear una letra de cambio. Mire pues, como el documento es bastante informal, ¿qué pasa si alguien X, yo tengo ganas de crear una letra de cambio y voy a agarrar el nombre de algún compañero de clase, por ejemplo, el de Omar Flores. Entonces voy a colocar el nombre de Omar Flores, le doy la orden a Omar Flores, o sea, yo ni conozco a Omar Flores. El pobre no sabe ni que está adquiriendo una deuda en una letra de cambio. ¿Sí? Entonces, viene, por ejemplo, Omar Flores y yo le coloco, tiene una deuda de, no sé, 50,000 quetzales y se la tiene que pagar a Saraí, por ejemplo. Se la tiene que pagar a Saraí. Y ahí está, y entonces Saraí, usted es la beneficiaria, tome la letra de cambio y puede mandar al compañero. Entonces, imagínense, o sea, el compañero ni sabe que está adquiriendo una letra, ese tipo de cuestiones. Entonces, al momento de que Saraí, por ejemplo, quiera ejecutar al pobre compañero para que pague esos 50,000 ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Por ejemplo, que de verdad conozcan la dirección de donde vive y todo, y es legalmente notificado el compañero sobre la deuda que tiene, él va a decir, mire, disculpa, pero yo no conozco a esta licenciada Lady Calderón, y yo no, o sea, no, nunca adquirí una deuda con ella para que ella venga a mí a hacerme una letra de cambio, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo en esa deuda y no la adquirí nunca y me puede hasta contrademandar a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Por la informalidad del documento, por la informalidad del documento, ¿verdad, compañeros? Entonces, en el comercio eso no se da, ¿verdad? Eso no se da porque es bien difícil, porque en el comercio se cree, también todavía se cree mucho en la palabra del comerciante. Entonces, si yo como creadora estoy redactando una letra de cambio es porque tengo a la vista el deudor, tengo los documentos personales, el deudor está consciente e inclusive yo puedo hacer un recibo aparte. Por ejemplo, fíjese, yo estoy creando una letra de cambio y lo hago firmar al deudor o al librado, ¿verdad? Mira, fírmame este recibo en donde tú estás consciente que aquí estamos creando una letra de cambio, ¿verdad? Entonces, déjame, lo que yo le decía, tu fotocopia de DPI, dirección exacta, con esos datos que usted tiene y que el librado le está otorgando a usted, ya está aceptando la letra de cambio, ¿verdad? No sé si me logró entender ahí. Y otra pregunta, como usted bien menciona que es un documento informal, si yo creo la letra de cambio, si la persona, el librado me lo pidiera, ¿le puedo dejar un espacio para que él firmara también o no se puede? Sí se puede. Por ejemplo, pudiera ser fecha, usted ahí del lado, ¿qué le dijera yo? Del lado izquierdo que tienen ustedes ahí su letra de cambio, pudiera calzar, ¿verdad? Fecha, y la misma de la creación, por supuesto. Fecha 30 de junio del año 2008, firma del librado, ¿verdad? Y abajo, fecha de pago y firma del librado. O firma de aceptación, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí se puede, hay libertad. Jorge, ¿lo escuchamos? Gracias, licenciada. Únicamente tenía un poquito de duda en cuanto al último texto que usted comentaba, en la parte de que se le puede proteger, digamos, en lo que usted decía, del cual queda prohibida su presentación antes de, ¿hay algún tiempo en el cual no se puede presentar, como es un año? Entonces debe de ser que se coloque antes del 30 de junio de 2009, o cómo es esa parte. Mire pues, Jorge, le voy a explicar.
Por eso no coloqué como fecha exacta, porque solo después de los 4,000 quetzales punto, ¿verdad? Entonces sería la cual queda prohibida, o sea, la letra de cambio, ¿verdad? La cual queda prohibida presentarse antes del mes de diciembre del año 2008. ¿Por qué razón? Porque estoy dentro del año. Dentro del año. Quiere decir que julio tiene la oportunidad de cobrar esa letra de cambio de diciembre del año 2008 a junio del año 2009. No sé si me entiendo. O sea, yo no me estoy pasando del año, pero sí le estoy prohibiendo a Julio que le cobre antes de diciembre. Es decir, le estoy prohibiendo a Julio que le cobre en julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Le estoy dando 5 meses de gracia a Federico para que ahorre el dinero y lo pague o lo junte, ¿verdad? O lo reúna, lo ahorre como quiera, porque a partir de diciembre, le estoy diciendo prácticamente a Federico, mira Federico, prepárate, porque a partir de diciembre a junio te puede cobrar julio. Ahí cualquier día de esos te va a caer julio y te puede cobrar. Así que yo te estoy protegiendo 5 meses, pero serían 7 meses restantes para reunir el dinero. No sé si ya me logró entender. Sí, ahí estamos. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien, siempre queda dentro del año, no se puede pasar, si no estoy violando los derechos de Julio. Carlos, lo escuchamos. Muchas gracias, licenciada. Me surge una duda, licenciada. Usted hablaba de la informalidad de esos documentos. O sea que yo puedo, bueno, tal como usted indicaba del ejemplo, yo puedo crear una letra de cambio a su nombre. Ajá. Entonces, aquí, supongamos, voy a colocar la fecha de hoy, que es 16 de marzo de 2023. Yo puedo llegar con usted digámosle 16 siempre, pero de enero 2024, y se lo coloco ahí sí que a la vista, diciéndole o indicándole, mire, usted me debe 10,000 quetzales. ¿Cómo se puede entender o cómo se puede explicar eso? Usted va a decir, pero ¿en qué momento? Si para empezar no te conozco, qué sé yo, ¿verdad? Claro, o sea, usted es el creador y usted es el beneficiario, Carlos. Usted está reuniendo esas dos calidades. Ajá. Ah, ok. Sí, yo me puedo negar a pagar totalmente porque yo no adquirí ninguna deuda con usted. Me puedo negar y yo no estoy aceptando. Y el hecho de que yo no estoy aceptando quiere decir, ¿verdad? E inclusive me puedo ir con un notario y decirle, mire, por favor, realice un acta presencial, un acta notarial presencial. Recordémonos que están dentro de las clasificaciones de actas notariales, hay actas notariales presenciales. Entonces, inclusive puedo decirle, mire, por favor, tome estos datos en esta acta. Entonces, yo como notario doy fe que el día de hoy se presentó una persona a su domicilio llamado Carlos, solicitando el pago de una letra de cambio que usted nunca realizó. Con ese medio de prueba que yo deje asentado, me puedo defender en un proceso futuro que usted me puede interponer, Carlos. Ok, licenciada. Licenciada, en resumen, bueno, lo que estamos viendo ahorita es la forma de vencimiento a cierto tiempo vista, así es, ¿verdad? Y usted no podría decir con una sola palabra o algún sinónimo, licenciada, en caso, por ejemplo, el numeral 1, cuando hablamos a la vista, ¿verdad? Solo con que coloque a la persona el documento, a eso se le llama la vista. En este caso, a cierto tiempo vista, ¿no tendrá una explicación así más breve, licenciada? No, está similar, pero no, más breve no. Carlos, ni tan siquiera he empezado con a cierto tiempo vista, porque necesitaba aclararles el ejemplo que les subí y este artículo 464, que es la base o fundamento legal del plazo. Pregunta de examen. ¿En qué artículo de su Código de Comercio indica la fecha de vencimiento de una letra de cambio a la vista? Ustedes ya saben, el 464. Entonces, si ya no hay otra duda, Carlos, ahora sí voy a iniciar a cierto tiempo vista.
No, licenciada, ¿No? yo le voy a preguntar cuál sería lo más ventajoso, licenciada, o lo más beneficioso. Para mí, la última clasificación, a día fijo. Ahí no hay pierde, a día fijo. Ahí usted puede calzar en su letra de cambio. La hizo el 30, siempre con este mismo ejemplo, el 30 de junio del 2008, la tiene que pagar el 30 de diciembre del 2008. ¿Ya? O sea, una fecha exacta de pago, porque ahí no hay pierde. Pero ahorita vamos a ir paso por paso, Carlos. Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, hoy sí, vamos a... Sí, Giovanni, 464 está el plazo de a la vista. Vamos a continuar y la segunda clasificación es a cierto tiempo vista. Entonces, en pocas palabras, dijera Carlos, de a cierto tiempo vista, es el pago se realizará en una fecha específica, luego de su presentación o de su emisión. No se me vaya a confundir ahorita, la voy a explicar bien. En este modo de vencimiento, compañeros, la letra se paga en el tiempo que se fije en la letra. A cierto tiempo vista. Solo, Eric, ¿será que puede apagar su micrófono, por favor? Muy bien, gracias. Contando a partir de la fecha en que la letra se vea. Ojo con esto. Siempre estamos hablando de vista. Entonces, ustedes tienen que asociar. Cuando se se lea en algún texto, en alguna letra de cambio, en su código de comercio, vista es que se tiene que poner enfrente, en los ojos, lo tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que presentar. Entonces, el vencimiento en este caso se determina por la fecha de la aceptación, de manera que este acto, es decir, la aceptación, es obligatoria. Aquí cambia la cuestión. Aquí sí tiene que haber una firma de aceptación. Lo que preguntaba el compañero anteriormente, por eso no quise confundirlo, porque a cierto tiempo vista sí tiene que firmar y aceptar sí o sí. ¿Quién? El librado. ¿Quién? El que se le está dando la orden. Librado o girado. Aquí la tiene que aceptar sí o sí. Porque si no la acepta, se está dando la pauta que no va a pagar, entonces se demanda de una vez, ¿verdad? Es decir, no vas a aceptar y ya te dieron las mercancías y no, porque ahora no lo acepto. Entonces no lo acepta, es decir que no va a pagar. Así de sencillo. Es muy difícil en el comercio que diga, la acepto, pero no voy a pagar. Entonces mejor dice, no la acepto porque no va a pagar. Entonces, a la vista no había necesidad de aceptarla. A cierto tiempo vista sí. La tiene que aceptar. Es obligado y necesario para que pueda determinarse la fecha del cumplimiento de la obligación. Ahora bien, ¿cómo así, licenciada? Entonces, ¿cómo está la cosa? Si la acepta y cuándo se le paga y cuándo. Bueno, entonces, al igual que en el anterior caso, el plazo es de 1 año, compañeros. Fundamento legal de esto, 451. Por favor, todos nos ubicamos en el artículo 451 de su Código de Comercio. David, por favor, David Estuardo, me le da lectura al 451, si es tan amable, lo escuchamos. Hola, licenciada, buenas noches. Perdone, estoy manejando. Bueno, está bien. Disculpe. No hay problema. Gracias. Gracias. ¿Estará por ahí Alejandro Daniel? Sí, aquí estoy. Gracias, lo escuchamos. Amarillo, 451, compañeros. Perdón. Artículo 451. Aceptación obligatoria. Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. En la misma forma, el librador podrá además ampliar el plazo
y aún prohibir la presentación de la letra de cambio antes de determinada época. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la diferencia para mí entre la vista y a cierto tiempo vista es que en la primera no es obligatoria la aceptación. Con el hecho que se creó, se da que está aceptando el deudor. Voy a pagar. A cierto tiempo vista, ¿cuál es la diferencia, licenciada? La aceptación es obligatoria. Es obligatoria. Bueno, agarremos o tomemos de ejemplo la misma imagen, solo la que ya les había subido. Con la diferencia que en la primera línea, en lugar que diga a la vista, cambiémosle a cierto tiempo vista, porque de lo contrario es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, el nombre, letra de cambio, la fecha que fue creada. Ojo con esto. Puede variar la fecha en que fue creada con la fecha en que fue aceptada. ¿Sí? En la que fue aceptada. Entonces, el artículo 451 es bien claro porque dice a cierto tiempo vista deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga a la fecha. ¿Sí? Dentro del año. Entonces, ubiquémonos misma fecha, mismo ejemplo. ¿Qué pasa? La letra de cambio fue creada el 30 de junio, ¿verdad? Pero fue aceptada el 31 de junio. Es decir, perdón, o el primero, yo no sé si, yo creo que junio solo tiene 30 días. Bueno, pongamos un día que ahorita no me recuerdo bien si tiene 30 días o 31 días, no me acuerdo, pero bueno. Entonces fue creada la letra de cambio el 30 de junio y fue aceptada el 14 de septiembre del 2008. Gracias, Carlos, muy amable. Fue aceptada el 14 de septiembre. Mejor dejémoslo así, días posteriores a su creación. Entonces, es decir, si yo, José Estuardo, quien creé esta letra de cambio, la creé el 30 de junio, ¿sí? Tiene Julio Elías Vázquez un año para presentársela otra vez a la vista, recordémonos que es a cierto tiempo vista, ¿sí? Tiene un año, Julio, para presentársela a Federico para cobrar los 4,000 quetzales. Pero no es solo de cobrarla, no es solo mirarla, ya la viste, ahora me tenés que dar mis 4,000 quetzales. No, es ponérsela a la vista y que él firme su aceptación. Federico, estoy hablando de Federico. Entonces, aquí sí vamos a utilizar su lado izquierdo donde está fecha y aceptación. Aquí sí, compañeros. ¿Por qué razón? Porque a partir de la fecha en que esta letra de cambio fue aceptada, ¿verdad? Ojo con esto, yo acepto esta deuda y yo la voy a pagar. Entonces, no se me vayan a confundir. La fecha de vencimiento de esta letra de cambio es el 30 de junio. Se vence el 30 de junio del 2009. A cierto tiempo vista, igual que a la vista. Sí, igual que la vista. Pero no la puedo cobrar judicialmente. Es decir, si a mí no me paga, yo soy Julio ahora, si Julio no me paga a mí mis 4,000 quetzales, yo no puedo ir ante un juez con la letra de cambio en blanco sin que me haya aceptado Federico la deuda. ¿Sí? Esa es la diferencia. Tiene que ir firmada la aceptación. Tiene que ir firmada. ¿Qué pasa? Federico viene y firma, pero no paga. Ahora sí me puedo ir a demandarlo porque dice a cierto tiempo vista. Esa es la diferencia. Tiene que ir la firma del que debe. En pocas palabras, esa es la diferencia entre vista y a cierto tiempo vista. Una no se firma y la otra sí se firma. Una no hay necesidad de que sea aceptada, la otra sí es obligatorio que sea aceptada, compañeros. ¿Alguna duda con esto? Las dos es el mismo plazo. El 451 nos indica un año. Las dos se pueden ampliar y las dos se pueden limitar. Ojo con esto. Solamente que la limitación de presentación en esta a cierto tiempo vista quedaría de la siguiente forma. Esta presente letra de cambio
se prohíbe su aceptación antes del mes de diciembre, porque aceptada la letra de cambio la tiene que pagar ya. La tiene que pagar ya. Es como que viniera, en pocas palabras, le voy a poner otro ejemplo. Es como que viniera un cobrador de Electra y toca su casa, tac, tac, tac. Mire, usted tiene una deuda con Electra. Sí, es cierto. Firme aquí, por favor, de recibido. Sí, firma usted. Bueno, págueme ahorita. Y usted se queda así como, mire, ¿pero por qué? Porque usted firmó una letra de cambio a cierto tiempo vista, ya aceptó su deuda, ya firmó, entonces me tiene que hacer efectivo el pago hoy. Ese es a cierto tiempo vista, compañeros. Necesitan la firma del deudor. Necesitan la firma. ¿Qué pasa, licenciada? ¿Qué pasa? Si viene, por ejemplo, se negó a pagar. Ahí tenemos el protesto. ¿Se recuerdan de esa figura, verdad? El protesto es un acta notarial en donde se hace constar: yo, Julio Elías Vázquez Ramírez, me presenté a la residencia de Federico Pérez Sosa a ponerle a la vista, a cierto tiempo vista, perdón, una letra de cambio de una deuda adquirida por su persona el día tal día, y se negó a pagarla. Está protestando su letra de cambio. ¿Sí? Está indicando que no quiso firmar. ¿Por qué razón usted se está protegiendo las espaldas? Porque aquí sí necesita la firma. Si no, no lo puede ejecutar. En cambio, letra de cambio a la vista, no, solo así se va. Y el juez lo tiene que aceptar porque no hay necesidad de aceptación. Solamente se cobra. Pero en cierto tiempo vista sí necesitaría usted un respaldo. ¿Qué pasa, licenciada, si yo me presenté y no me la quiere firmar de aceptación y no la puedo cobrar? No hay problema, protéstela. Allí entra el protesto, ¿sí? Siempre y cuando la letra de cambio dé la libertad. Entonces, dudas con cierto tiempo vista. ¿Sí, Carlos? Licenciada, usted indicaba de que como se puede ampliar y reducir el tiempo. En caso de la reducción, pues se entiende que es el tiempo. Y con descuento, o sea, ¿cómo les? Hablemos de Electra, el ejemplo que puso la otra vez. ¿Me pueden hacer un descuento, licenciada? ¿O no? Por como lo estoy pagando, digámosle, a los 10 meses, que en teoría son de un año. No. 4,000 son 4,000, aparte los intereses, ¿verdad? Que va a generar porque sí puede generar intereses. Pero los intereses cuando yo paso del tiempo, por ejemplo, 13, 14 meses, pero en ese caso es al revés. No se puede, solamente en tiempo se puede reducir. La cantidad dineraria no se puede tocar, Carlos. El día que fue creado quedó literal. Recordémonos del principio de literalidad. Entonces ahí quedó literal. No se puede modificar. Así como, ay, pobrecito, ahora no tiene para pagar 4,000 quetzales, le voy a poner 2,000. No se puede reducir la cantidad, ¿verdad? Porque si no ya de verdad está alterando el título ejecutivo. Entonces al momento de ejecutarlo, de cobrarlo, ya no va a tener validez. Sí, pues yo le indicaba eso en caso de que si yo saco una moto a plazo y me dan para un año, pero tengo la posibilidad de, o sea, en ese tiempo uno dice, sí, yo lo puedo pagar en un año, pero en poco tiempo uno dice, no, pero por el momento yo tengo el efectivo y lo voy a pagar, entonces lo pago, ¿qué? En 6 meses perfecto. Ejemplo, pero sí me pueden hacer un descuento o digámosle que la moto vale 10,000. ¿Tengo que pagar los 10,000 siempre o me pueden decir, bueno, por pronto pago le vamos a pagar solo 9,000? No se puede, Carlos. Y volvemos a lo mismo. Usted está reduciendo el tiempo para pagar, no el dinero. El dinero es lo mismo. El dinero es el mismo, la misma cantidad. El tiempo sí. Usted dijo, ya no quiero tener más deudas. Deme mi letra de cambio, por favor. Ya ni espero el año. Yo quiero mi letra de cambio ahorita. Aquí están los 4,000 quetzales. Mi letra de cambio la rompo y ya. O la adjunto como medio de constancia que yo ya quedé libre de toda letra de cambio. El tiempo de pago se reduce, la cantidad nunca, Carlos. ¿Sí? Renata, de nada, Carlos. Renata, la escuchamos. Sí, solo a mí me quedó como la duda, no entiendo. Entonces,
digamos, de que yo le doy una letra de cambio a cierto tiempo vista, pero digamos, yo no le debo nada, o sea, yo estoy segura que no le debo nada, entonces si yo no la quiero firmar, él automáticamente me va a demandar, aunque yo no le deba nada, y ahí se resuelve. Ahí sí, esa sería una opción un poquito más larga, ¿verdad? Porque usted tiene que esperar a que la demanden, ese tipo de cosas, pero inclusive usted se pudiera ir al Ministerio Público, ¿verdad, Renata? Por coacción, porque la están coaccionando, o es decir, la pueden estar extorsionando, o la están obligando a firmar algo que usted no tiene con una deuda. Entonces, eso se va más allá, a lo penal, también se pudiera ir, que es más inmediato, ¿verdad? Entonces, si a usted la están intentando obligar a firmar una deuda que usted nunca adquirió con nadie, entonces usted simplemente para protegerse en ese momento, mire, disculpa, yo no voy a firmarte nada si usted conoce a la persona, o si ya un desconocido, mire, disculpe, lárguese de mi casa, ¿verdad? Si no voy a llamar a la policía, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y si es alguien conocido que usted le quedó como el temor, ay, me amenazó y me dijo que si no ya sabía dónde vivía o que ya sabía dónde trabajaba y que me podía embargar, este tipo de amenazas, usted se puede ir al Ministerio Público y hacer constar en su denuncia, el día de hoy se presentó tal persona a intentarme hacer un cobro. ¿Por qué siempre con medios de prueba, compañeros? Ustedes como estudiosos de derecho deben de saber que lo único que se prueba son los documentos. Así de sencillo. Yo sé que hay muchos medios de prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil, medios de prueba en Código Penal y todo, pero lo que habla, lo que lo puede defender a usted, lo que manda es una prueba documental. ¿Y qué más prueba documental que un número de denuncia, un acta notarial presencial? De esos ejemplos que yo le di, Renata. Ok, gracias, licenciada. De nada, muy bien. Jorge, lo escucho y después Luis. Gracias, licenciada. Yo solamente tengo un poquito de duda en cuanto a lo que usted comentaba en la variación de la fecha, en cuanto a que puede ser que haya una fecha en la creación, así como, y que varíe en la aceptación. Entonces, por lo que entiendo, es que vengo yo y ahorita creo la letra de cambio, Hoy pero, 16. Ajá, hoy 16, pero fue aceptada dentro de, ¿qué le diré yo? Que ahorita ya estamos en abril, entonces fue aceptada ahorita el 16 de abril. Entonces, hasta ahorita el 16 de abril comienza la deuda, ¿o cómo es? Ahí Mire, me perdí un poquito. perfecto, no tenga pena. Y mejor que quede claro porque puede hacer una pregunta de examen o un caso de examen para que se confundan en el cómputo del año. Fue creada hoy, ¿verdad? Entonces, fue creada hoy, 16 de marzo, tiene un año, 16 de marzo del 2024, para aceptarla, es decir, para cobrarla. Eso es, aceptarla diagonal, cobrarla, ¿sí? No se confundan, no se confundan. Bueno, yo se los puse para hacerles referencia de la aceptación, pero no varía en el año. El artículo 451 dice lo siguiente, volvamos a analizar. A cierto tiempo vista deberán presentarse, ponerse a la vista, para su aceptación dentro del año que siga su fecha. Dentro del año, tienen un año para ponérsela a la vista y para que la acepte. Un año. ¿Puede ampliarse? Sí. Es decir, si la creó usted el día de hoy, 16 de marzo, pero la firmaron el 16 de abril, no quiere decir, entonces la aceptó el 16 de abril, a partir del 16 de abril tiene un año para pagar. No. Cuando la acepta, la paga, compañeros. Si su deudor la aceptó el 16 de abril tiene que pagar. No le está dando un plazo de prórroga, no. Tiene un año para presentarse y aceptarla. Es decir, si la acepta, la paga. Así de sencillo. Si la acepta, la paga. Y la paga ese mismo día. Por eso está la protección de prohibir cierto tiempo de aceptación para presentarla, para aceptarla. Entonces, por eso le puse yo el ejemplo, ¿verdad? Se prohíbe la presentación para su aceptación antes del mes de diciembre del año 2008, poniendo el ejemplo, ¿verdad? 2008. Entonces, a partir de enero a junio puede usted presentarla, no hay ningún problema. 6 meses ahí, no hay problema, ¿verdad? Entonces, no sé si quedó resuelta y su duda. Ahorita le doy la oportunidad a Luis. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Muy bien. Quedó claro.
Muy bien. Luis, ¿le escuchamos? Licenciada, solo me surge la duda. Sí. Terminado el plazo, termina un año y me paso 3 meses, ya estoy expuesto a una demanda. Pero Así es. si yo pago los intereses, pagando intereses es un tipo de protección, supongamos, contra la demanda. No. No, ¿verdad? No. O sea, Fíjese, quedo Luis. expuesto a que me demande aunque esté pagando intereses. Así es. Queda expuesto totalmente. Gracias. Queda expuesto. Sí, Luis, no hay problema. Miguel Ángel, ¿lo escuchamos? Buenas noches, licenciada. Con respecto al plazo de un año, por ejemplo, usted mencionaba que, por ejemplo, hoy 16 de marzo, entonces consideraba que la fecha de vencimiento para que llegue un año tendría que ser el 15 de marzo, no un 16 de marzo, ¿o me equivoco, licenciada? Fíjese que ese es en víspera, pero no, es un año. Acá nos está indicando un año, no nos está diciendo víspera, porque en la víspera significa un día antes. Y el cómputo, para el cómputo, según el organismo judicial, es un año, ¿verdad? 12 meses, mismo día, diferente año. Aunque sea año bisiesto, por ejemplo, ¿me entiendes? Mismo día. No Gracias, sé si... No hay problema, Miguel. Carlos, ¿sí? ¿Qué tal? Fíjese que a mí esta letra de cambio me generó un poquito de duda. Y yo puse a revisar unos ejemplos en internet y leía de que se ponía letra de cambio a 2 meses de tiempo de vista. Entonces yo lo que entendía que cuando en este tipo de letra de cambio, cuando yo le presento a la vista al librado, tengo 2 meses de ese momento para que él me pague. Sí. O sea, se acerca ese día y en los 2 meses me tiene que pagar. Entonces, esa es la diferencia que yo entendía de estas dos letras de cambio, del tipo de cambio. O sea, que un tiempo determinado cuando yo se la presente a la vista. Exactamente. Por eso está la potestad de reducir, de prohibir, de ampliar, ¿verdad? O sea, está reduciendo. El hecho que usted amplíe, pues está dando la oportunidad que sea más del año. Si está prohibiendo la presentación, está reduciendo el año. Usted está en la potestad de poner 2 meses como creador, está en la potestad de poner 5 meses, pero si usted está calzando la palabra a la vista, esos 2 meses puede ser antes, puede ser dentro de 15 días, 7 días, ¿verdad? Porque usted está poniendo el límite a la vista. A la vista usted puede poner el límite. Por eso está ahí en el 464, porque ahorita está usted hablando a la vista, ¿verdad? No a cierto tiempo vista. Entonces, no se me vaya a confundir con a plazo fijo, con los que nos hace falta, ¿verdad? ¿Cierto? A plazo fijo y ese tipo de cuestiones que no se me vayan a confundir, por favor. Por eso necesito que se vaya bien claro eso. Había leído, sí decía a cierto tiempo de vista. O sea, 2 meses a cierto tiempo de vista. Entonces, es lo que estamos viendo que ahorita me está explicando. Perfecto. Entonces ahí, ojo con eso, ya no es un año, son 2 meses para pagarlo. Es decir, a cierto tiempo vista, 2 meses, puede ser al día siguiente, lo puede cobrar ya. No se puede pasar de los 2 meses. A eso se refiere calzar 2 meses a cierto tiempo vista. No sé si quedó claro ahí, Carlos. Sí, más o menos. O sea, sí, mi duda es, por ejemplo, hago la letra de cambio, usted es la librada. Entonces, a cierto tiempo, a 2 meses a tiempo de cierto de vista. A 2 meses, sí. Entonces, la hacemos y todo. El otro mes, yo voy con usted para que usted la acepte. Entonces, me la firme. El 16 de abril. Entonces, yo tengo entendido que a 2 meses, mayo, junio, el 16 de junio, usted me tiene que pagar la fecha. No. Si yo la firmé y la acepté el 16 de abril, el 16 la tengo que pagar, Carlos. El beneficiario solo tiene 2 meses para cobrar. Ya lo entendí. Sí. Quien cobra, el cobrador, es decir, el beneficiario, tiene 2 meses para cobrar. Usted, el creador, lo limitó para el cobro y afectó al deudor, ¿verdad? Porque ya no le dio el año que nos indica el código,
si no lo redujo a 2 meses. Entonces, el cobrador tiene 2 meses para cobrar y el deudor, puchis, tiene a la semana, tiene al día siguiente, tiene a los 15 días, tiene, o sea, tiene 2 meses nada más, pero puede ser antes. Ese 2 meses es para el cobrador, Carlos, ¿oyó? Gracias, Liz. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Luis, ¿usted quería preguntar? Dígame. ¿O dejó la mano levantada? Dejé la mano levantada, Liz, disculpe. Muy bien, no hay problema. Compañeros, ¿alguna otra? Sí, Melanie, por ahí. Escuchamos. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, solo para aclarar entonces, el librador hace la letra de cambio hoy, por ejemplo. Entonces, es aceptada en un mes y en ese momento que es aceptada se puede cobrar de una vez. Se tiene que cobrar. Ajá. Cámbiale la palabra puede por tiene. Ok, perfecto. Ajá. Gracias, licenciada. De nada, Melanie, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? No se vayan a confundir. Así, Catherine, sí, le escuchamos. Licenciada, o sea, como dice su nombre, a la vista, quiere decir que a mí me lo llevan, ¿qué digo yo? 2 días antes de su vencimiento. O sea, yo ya la vi, ahí la tengo que pagar. O sea, no la puedo aceptar. Se dice, la miro hoy, la pago mañana o una fecha de vencimiento, ¿no? No. Tiene que pagarle el mismo día que usted la mira. A cierto tiempo vista, el mismo día que usted la acepta. Sí. Gracias. Vaya, Catherine. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Sí? ¿Johanna? Catherine, Johanna, ¿te escuchamos? Hola, Linda. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una letra de cambio a la vista, ¿verdad? Y se la puse a la vista, pero usted como no necesita firma ni nada, entonces yo la ejecuto de que pues usted no me quiere pagar, pero si no tengo su copia de EPI ni nada, usted solamente se podría defender con el acta notarial. Con el acta notarial, sí, con la de protesto, con esa. Con esa, ¿por qué razón? Usted como creador dejó vulnerable al beneficiario, ¿verdad? Porque ¿quién lo va a demandar? Usted, el creador no lo va a demandar. Quien le toca que demandarlo es el beneficiario. Entonces dejó desprotegido a su beneficiario. Le dijo, bueno, ahí está, yo te hice tú le te cambio que te vaya bien. Entonces, si el creador no tuvo la astucia de pedirle todos sus datos, mira, tráeme un recibo de luz, por ejemplo, una copia o una fotocopia de recibo de luz, esas cosas que se solicitan como para una deuda, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, sí, solo eso, solo su negación, o sea, la negación de pagar un acta notarial de protesta. Bueno, y con eso sería suficiente como para que resuelvan a su favor, ¿verdad? Sí, recordémonos que sin eso el juez no puede tampoco darle el título ejecutivo, es decir, no le va a dar validez a su letra de cambio si no viene protestada. Gracias, Linda. No hay problema. ¿Alguien más? ¿No? Licenciada, solo con una duda. En el caso de los requisitos que pide el notario para elaborar el documento, el acta notarial, pero se piden los requisitos. En este caso, suelen poner un recibo que se encontraron en una casa y se lo ponen, porque me ha tocado en mi casa, a veces me vienen a buscar y dicen, aquí ni vive, pero encontraron un recibo. En ese tipo de casos, el notario tiene que verificar la dirección o con eso se basa. Que no, esos requisitos los solicita ya quien está creando el título, ¿verdad? Por ejemplo, una fotocopia, es cierto, le puede llevar una que se encontró tirada, ¿verdad? Entonces, usted como creador puede ir a verificar si ahí vive él, pero el notario no está obligado a eso. Eso ya sería un método de investigación del Ministerio Público por una denuncia de falsificación, falsedad, estafa y así. Gracias. Muy bien. ¿Catherine? ¿Sí? ¿No? ¿Dejó la mano levantada? Bueno. Muy bien. Compañeros, damos por terminada la clase del día de hoy. Continuamos el martes. No hemos terminado con la letra de cambio. Entonces,
si Adán se debe pagar la fecha que calza en su creación. O sea, tiene un año para cobrarla, pero puede ser antes, ¿sí? No nos confundamos a cierto tiempo vista, por favor. Puede ser antes del año. No a partir de que se acepta, no. A partir de que se crea. ¿Sí? No nos confundamos con eso. ¿No hay más preguntas? ¿No? Muy bien. Compañeros, les deseo una feliz noche, que descansen. Gracias igualmente para todos.